El escalofriante precio de llevarse un objeto de un cementerio maldito, Miguel. Un joven albañil de Ciudad Juárez sabía que la vida a veces se sentía como un puño estrangulando su garganta. Esa noche, al regresar de otra larga jornada cubierta de polvo y cansancio, notó algo extraño en el aire. En su camino, se topó con un viejo cementerio que parecía haber surgido de la nada, como un fantasma olvidado. La reja estaba entreabierta y un escalofrío recorrió su espalda. No obstante, la desesperación lo empujó a entrar. Esperaba un lugar de paz, pero el silencio era de un horror aterrador. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y las sombras danzaban bajo la tenue luz de la luna. Mientras recorría el lugar, sus pasos crujían en el suelo lleno de hojas secas. Al pasar junto a una tumba descuidada, un brillo extraño captó su atención. Era un cráneo de cerámica, decorado con símbolos que parecían moverse bajo el parpadeo de la luz. Recordó las historias que su abuela contaba sobre la leyenda del cráneo maldito. Aquel que lo poseyera sufriría desdichas inimaginables. Pero aquella noche el miedo se mezclaba con la desesperación por el bienestar de su madre. Sin pensar, tomó el cráneo y lo guardó en su mochila, como si cada pulgada de cerámica pudiera ser la respuesta a sus problemas. Al regresar a casa, Miguel se sintió ligero al principio, pero el aire era denso. Su madre, que siempre lo recibía con una sonrisa, estaba fría, cubierta de sudor, considerando que el tratamiento se volvía más costoso y complicado. Ella lo miró con ojos vacíos, como si reconocía que algo oscuro se había interpuesto entre ellos. Esa misma noche, las voces comenzaron, susurros filtrados entre las paredes, llamándolo por su nombre. El miedo caló en su corazón. A cada rincón que miraba había sombras acechando, guiñando con burlas. Los días siguientes fueron un tormento. A las visitas al hospital se le sumaron obstáculos, llamadas que jamás eran despejadas. Todo se tornó más oscuro. Don Ramón, su vecino, empezó a inquietarlo, mirando de forma extraña hacia la mochila de Miguel. Sus ojos reflejaban una locura silenciosa cuando mencionaba el cráneo y esa risa burlona. Cada vez que pasaba junto a su casa, sentía el aire más pesado, como si lo estrangulase. Aquello ya no era solo un objeto, se volvió una pesadilla. Una noche, decidido a terminar con el tormento, Miguel decidió regresar. Con el cráneo de cerámica en mano, caminó hacia el cementerio, guiado por un instinto aterrador. La niebla se arremolinaba a su alrededor y fuerzas invisibles parecían frenarlo. Al llegar, la tumba ya no era la misma. Se sentía como un altar donde todo era vigilado por ojos que ni siquiera podía ver. Pero estaba determinado a liberarse. En su intento por devolver el cráneo, figuras oscuras se acercaban, con risas retumbantes que llenaban su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, un grito desgarrador le rompió el silencio. Miguel comprendió que estaba atrapado en medio de un panteón donde los secretos lo consumían. ¿Podría devolver el cráneo y salvar a su madre antes de que toda su comunidad cayera en el horror eterno? Las sombras danzaban cada vez más cerca, susurrando sus verdades, envolviéndolo en un abrazo de terror. Y en ese instante se dio cuenta que la lucha apenas comenzaba y su vida corría un peligro aún mayor que cualquier maldición. Miguel sintió el sudor resbalar por su frente al escuchar ese grito desgarrador. Fue como una cornada al corazón, como si las almas que habitaban el cementerio le gritaran que era demasiado tarde.
Las sombras se juntaban y giraban en su alrededor, cómplices de un destino oscuro. Sus piernas temblaban, pero no podía rendirse. Tenía que devolver el cráneo. Cuando trató de avanzar hacia la tumba, algo lo detuvo. Un frío cortante recorrió su cuerpo, y una risa burlona resonó a su alrededor, como si las sombras celebraran su miedo. La oscuridad cobraba forma, figuras emergían, y sus miradas lo atravesaban. Eran rostros de aquellos que habían probado la maldición, atrapados en un purgatorio sin fin. Miguel se armó de valor, no podía permitir que ese terror lo devorara. Con cada paso hacia el altar improvisado, sintió un tirón en su pecho, como si el cráneo intentara aferrarse a él, reclamando su libertad. Las historias de su abuela resonaban en su mente. Un sacrificio era necesario para romper el ciclo, pero ¿qué debía ofrecer? No, no. Aún así, la visión de ella, postrada en la cama del hospital, le daba fuerzas para avanzar. Justo antes de llegar a la tumba, un susurro helado le acarició la nuca. «Devuélvele, devuélvele». Aquel nombre reverberaba en su alma con tal intensidad que se vio obligado a detenerse. El miedo se convirtió en desesperación y sintió que el cráneo ardía en su mochila. «Mierda», murmuró en voz baja. Finalmente, apoyó el cráneo en el suelo, sintiendo un ligero alivio en el aire. Pero en cuanto se desentendió de él, el temblor en sus manos se convirtió en convulsiones. Las sombras se abalanzaron con una rapidez aterradora. Miguel, en su confusión, pensó en su madre nuevamente. Ahora los ecos de la enfermedad golpeaban más fuerte que las visiones de los habitantes del cementerio. «No, por favor», gritó, intentando sostener el cráneo de nuevo, como si fuera su salvación. Entonces las sombras se detuvieron, y de repente una figura se materializó ante él, con un rostro... Su madre, pero con una expresión de tristeza infinita. «¿Por qué, hijo? ¿Qué has hecho?» Su voz, mezcla de angustia y amor, resonó dentro de su ser. Miguel sintió que el mundo se le caía. No era solo la vida de su madre lo que estaba en juego, era su culpa por haberle traído un fragmento de un horror antiguo. «No sé qué hacer», confesó, mientras lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Fue entonces cuando las sombras respondieron, susurros ensordecedores que retumbaban en su cabeza. Debía hacer un sacrificio que estaba más allá de su comprensión. Miguel miró alrededor, buscando respuestas entre las inscripciones de las tumbas. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. «Nadie podrá liberarte de esa maldición», resonó la figura de su madre, su rostro ahora distorsionado, atrapada entre la angustia y el miedo. «Deja el cráneo aquí, o sufrirás la misma suerte que ellos». Un tirón de desesperación lo tomó, luchando entre el deseo de liberar a su madre y convertirse en un nuevo prisionero de aquel lugar maldito. Cada opción parecía dirigirlo hacia el horror. La niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, volviéndolo invisible a los ojos del mundo. Con el palpitante latido del terror en sus venas, Miguel comprendió que debía tomar una decisión vital. Pero, ¿podría realmente arriesgarlo todo por un amor tan profundo? ¿O sus acciones serían su condena eterna? En ese instante, el suelo comenzó a temblar, y un nuevo grito desgarrador resonó en el aire. La pregunta era clave. ¿Podría Miguel enfrentar su destino y romper la maldición? ¿O se convertiría en otra sombra atrapada para siempre? El eco de las sombras le advertía, el tiempo se agota. El suelo temblaba, y el aire se tornaba denso, como si las almas atormentadas intentando escapar de su prisión se agolparan en torno a Miguel. «¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo ya!». Los gritos resonaban cada vez más cerca, retumbando en sus oídos. Las figuras en la oscuridad parecían acercarse, con rostros desfigurados que suplicaban ayuda, pero Miguel sabía que no podía confiar en ellos. «¿Qué deseas de mí?», gritó, su voz temblando. La imagen de su madre se desvanecía poco a poco. Sus ojos reflejaban una angustia que atravesaba su pecho como un cuchillo. En su lugar aparecieron otras sombras, amigos perdidos, conocidos que jamás pensó volver a ver. «¡Miguel, ayúdanos!», gritaron al unísono, pero sus voces sonaban huecas, vacías,
Con el cráneo temblando dentro de su mochila, sintió que comenzaba a perdérselo todo. Un pánico frío se había instalado en su abdomen. Sabía que cada segundo contaba. «No puedo dejarte», le gritó a la sombra que una vez fue su madre. «Tienes que ayudarme a liberarte». Un sudor frío cubría su frente, y en ese instante sintió una mano helada tocar su hombro. Giró lentamente. La figura detrás de él era la más oscura, con rasgos difusos, pero el rostro era inconfundible. Su abuelo, un hombre que había hablado de estos horrores en noches de lluvia. «Hijo mío, no hagas eso. Lo que han hecho otros. No puedes llevarte lo que no es tuyo». Las sombras parecían alimentarse de su miedo, creciendo y achicándose a su alrededor, como si esperaran que tomara una decisión. Miguel se aferró a la mochila, mientras la imagen de su madre continuaba desvaneciéndose ante sus ojos. «¡Es mi madre! ¿No entiendes? ¡Necesito salvarla!», gritó desesperado. «Tu madre ya ha hecho su elección, Miguel. Tú eres el que debe decidir ahora, y ninguna elección será fácil». La voz de su abuelo susurró, pero ya era muy tarde. Cada palabra resonaba con una presión creciente que dominaba su corazón. Con un impulso casi instintivo, arrojó la mochila lejos de él. El cráneo rodó en la oscuridad y el suelo tembló aún más, haciendo que las sombras gritaran de dolor. Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. Las sombras, ahora frenéticas, crujían a su alrededor, arrastrándose a su elección. Al abrir los ojos, vio cómo la mochila se desvanecía en la niebla, y el cráneo brilló por un instante antes de hundirse en la tierra maldita. «¡No!», Miguel gritó, pero era demasiado tarde. Un grito ensordecedor rasgó el aire al realizarse el sacrificio. La oscuridad pareció encerrar sus sentidos. La desesperación lo invadía. «¿Qué he hecho?», se preguntó, mientras una intensa luz dorada emergía del suelo, iluminando la neblina que los rodeaba. La figura de su madre se alineaba ahora en la luz, pero su rostro no mostraba la angustia anterior, sino una paz repentina. «Has hecho lo correcto, hijo», le dijo con una voz que resonaba en su interior, y durante un instante el mundo pareció calmarse. Sin embargo, a medida que el brillo se desvanecía, la risa burlona regresó. Las sombras, que antes se habían convertido en susurros, ahora parecían danzar a su alrededor, más voraces que nunca. Miguel sintió que su estómago se encogía al darse cuenta de que su elección había desencadenado algo que no podía comprender. La maldición no se había roto, sino que se había transformado en algo más oscuro. «Esto no ha acabado, Miguel». Una voz grave, profunda y llena de ecos surgió de la oscuridad. Las sombras parecían cobrar vida propia, apretándose a su alrededor, presionando contra su piel. La luz se extinguió y con ella la paz que había encontrado. «¿Qué hay de tu sacrificio? ¿Qué precio pagaste?». La penumbra se tornó aún más densa, aplastante. Miguel ahora comprendía que cada decisión tiene un costo, y el suyo podría ser mucho más alto de lo que imaginaba. El círculo de sombras se cerró rápidamente, llevándolo a un abismo de desconocido terror. La lucha apenas comenzaba, y una voz aún resonaba en su mente. «El tiempo se agota, y el sacrificio debe ser retribuido». Mientras la oscuridad lo engullía, una pregunta aterradora se hizo en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar el verdadero horror que había desatado? La opaca penumbra lo rodeaba por completo. Incluso el eco de su propia respiración se sentía distante y anhelante. Miguel, atrapado en un laberinto de sombras, su cuerpo se encogía mientras la angustia se apoderaba de su mente. La risa burlona resonaba en sus oídos, un recordatorio siniestro de que ahora era parte de algo mucho más grande y terrorífico. «¿Qué he desatado?», pensó, su corazón latiendo como un tambor apresurado, pulsando con cada golpe de adrenalina.
El suelo bajo sus pies parecía vibrar, como si las ansias de las almas perdidas querían atravesarlo y arrastrarlo hacia las profundidades del horror. En su mente, los rostros de sus seres queridos perdidos aparecían frecuentemente, iluminando fugazmente la oscuridad. Las sombras comenzaron a moverse con más frenesí. Se retorcían y contorsionaban como serpientes hambrientas, buscando algo que obtener de él. «¡No! ¡Aléjate!», gritó, pero las palabras colisionaron contra el aire denso, sin conseguir escapar. La inquietante risa continuaba, como si se burlara de su desesperación, alimentándose de su miedo. De repente, el orden de las sombras pareció cambiar. Un grupo de figuras se acercó con paso firme, cada una más oscura que la anterior. Miguel intentó retroceder, pero sus pies no encontraron apoyo. Una de las sombras se detuvo frente a él y, en un destello de luz tenue, su forma se volvió reconocible. «¿Eres tú, mamá?», murmuró, su voz quebrándose. La figura sonrió, pero su mirada era fría, distante. «No tengo un hogar al que volver, hijo. Tú has abierto una puerta que no puedes cerrar», dijo con la voz de su madre, pero el eco siniestro de las sombras lo hacía imposible de creer. «¿Qué hice mal? ¿Por qué no puedo ayudarles?». Los ojos de Miguel ardían con la confusión y el miedo. «Tu sacrificio debe ser completo. No puedes llevarte lo que no es tuyo sin pagar un precio. Hay otros que han intentado, y ellos nunca regresaron». La sombra avanzó, extendiendo una mano. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Ahora sabía que había dejado entrar algo más que simples almas. El aire se volvió aún más pesado y el campo de sombras creció al resonar una voz profunda. «La elección fue tuya, Miguel, pero hay que cumplir con lo pactado. ¿Vas a aceptar el reto?». Un brillo se encendió en la oscuridad, una visión fugaz de una ventana, una oportunidad de escapar. «¡No! ¡No puedo quedarme aquí!», gritó, lanzándose hacia la luz. Sin embargo, las sombras se cerraron a su alrededor, atrapándolo una vez más en su terrorífica coreografía. La imagen de su madre se desvaneció, y en su lugar emergió una visión mucho más oscura. Rostros retorcidos y gritos que hacían temblar su alma, almas en pena que buscaban liberar su propia prisión. Miguel sintió que la desesperación se erguía como un monstruo voraz en su interior. Sabía que debía enfrentarse a sus decisiones y que lo que había creído sencillo se tornaba en un laberinto de eventos inescapables. No hay paz en la tierra de los muertos. Mientras la oscuridad arañaba su piel, un chillido desgarrador resonó, el eco del horror tejiendo una red atrapante. «Ya no hay vuelta atrás», le advirtió la sombra. Miguel comprendió que su batalla no sería solo por su alma, sino por el destino de todos aquellos que intentaron cruzar la frontera entre mundos. El último grito se desvaneció y todo quedó en silencio. Y así, en medio de la negrura, una pregunta aterradora se formó en el aire. ¿Cuántas almas más estaban condenadas por su decisión? ¿Estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo para salvar a los demás? ¿O se convertiría en parte del terror que había desatado? La oscuridad parecía respirar, una presencia viva que mantenía su abrazo mortal sobre Miguel. Fuera de su control, las sombras parecían palpitar, vibrando, con un ruido que resonaba como un susurro lejano, un canto extraño que llamaba a las almas perdidas. Allí estaba él, frente a esa inexplicable vastedad del horror, temblando y sudando, sintiendo cómo la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. «Esto no es real», murmuró, aunque la convicción de sus palabras era débil.
Al mirar a su alrededor, observó figuras conocidas pero deformes, almas arrastradas por el tormento, vecinos, conocidos, todos luchando. «Por favor, ayúdenme», suplicó, pero los rostros apenas lo registraron, atrapados en su propio sufrimiento. Entonces, una voz conocida cortó a través del murmullo. «Miguel, siempre has sido un tonto». Era la voz de su mejor amigo, Pablo, quien había desaparecido meses atrás. La imagen se volvió más nítida y sus ojos ardían con un fuego desesperado. «Te lo advertí, amigo, no puedes jugar con lo que no entiendes». Miguel sintió un golpe en el estómago, un nudo de remordimiento atascado en su garganta. «Pablo, yo...» «Cierra la boca. ¿Vas a dejar que te atrapen aquí junto a nosotros? Despierta». La expresión de Pablo se retorció en agonía y Miguel se quedó paralizado, incapaz de salir de la maraña de sombras que se extendían hacia él, tirando de su esencia. Quizás el único hilo de esperanza radicaba en la advertencia que había llegado a su mente. Necesitaba cerrar esa puerta que había abierto. El sacrificio era su único camino de redención. Con pesar en su corazón, se dio cuenta de que si no liberaba a esas almas, estaría atrapado para siempre en esta pesadilla. «Déjenme ir», gritó, con todas sus fuerzas. Sintió que las sombras retrocedieron por un momento, un breve respiro en el caos, como si su grito hubiera resonado. Pero esta calma duró poco. Un grito aún más desgarrador surgió a su izquierda. Miguel se volvió hacia el origen del sonido y vio a una niña, no mayor de 10 años, con ojos grandes y aterrorizados. «Hazlo, Miguel, libéranos». Las palabras caían de su pequeña boca con una urgencia que caló hondo en su ser. Era una llamada a la acción. La angustia lo consumía mientras pensaba en cómo podía ayudarles. En su mente recordaba el objeto que había robado del cementerio. Un simple medallón, el catalizador de todo este horror. Tenía que devolverlo. Sin embargo, un movimiento a su derecha atrajo su atención. La sombra que antes había adoptado la forma de su madre ahora giraba y se transformaba en algo más monstruoso. «No escaparás de esto tan fácilmente, hijo. El precio es tu voluntad». La sombra avanzaba lentamente. El aire a su alrededor se hacía más denso, casi irrespirable. «¿Qué tienes que decir sobre eso, Miguel?», preguntó burlonamente la forma distorsionada. «¿Te atreverás?» «Yo sí», gritó, sintiendo cómo una oleada de determinación lo llenaba. En un instante, el medallón brilló en su mente. Era su único camino hacia la libertad. Con un último vistazo a la niña y a Pablo, tomó aire y corrió hacia la penumbra, donde el eco del horror lo esperaba. Las sombras se abalanzaron sobre él en un intento desesperado por detenerlo. Miguel sintió el frío helado de la oscuridad rodearlo, pero ya no tenía miedo. ¿Sería su último sacrificio o sería el catalizador que liberaría todas esas almas atrapadas? ¿Lograría Miguel devolver el medallón a su lugar y cerrar la puerta al infierno que había desatado? ¿O se convertiría en parte de la oscuridad que lo perseguía? La respuesta chisporroteaba en el aire mientras sus pasos resonaban, cada uno acercándolo más al umbral de la desconocida salvación o a la condenación eterna. Miguel corrió hacia la oscuridad, sintiendo cómo el aliento de la sombra lo seguía, un susurro helado que prometía devorarlo. Un sudor frío cubría su frente, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor que marcaba el compás de su desesperación. La figura de su madre, ahora una abominación tortuosa, se cernía sobre él. «No hay escapatoria, hijo. Tú lo has traído aquí», decía con voz de 1000 ecos, como si varias almas habitaran en su ser. Las garras de la sombra se alargaban, deslizándose a lo largo de sus brazos, como serpientes buscando su presa. «¡Déjame! ¡No eres mi madre!», gritó Miguel, su voz temblando en la oscuridad. Al pronunciar esas palabras, sintió una chispa de claridad en su mente. El medallón era la clave. Debía encontrar el lugar donde lo había encontrado y devolverlo.
La visión de la niña apareció una vez más en su mente. Sus ojos suplicantes reflejaban una mezcla de esperanza y horror, como si supiera que el tiempo se agotaba. Miguel se detuvo un instante, buscando la dirección correcta entre las sombras que giraban. Escuchó que el susurro del viento traía las voces de las almas atrapadas, sus llantos, sus gritos. Cada sonido era una ráfaga helada que lo empujaba hacia adelante, mientras un sentimiento de culpa le pesaba en el pecho. Con cada paso sintió el suelo moverse, una vibración como un latido distante, el mismo suelo que había cruzado de niño al jugar en el concurrido cementerio de su barrio, sin entender la carga de los objetos que tocaba. Allí lo había encontrado, olvidado entre los restos de un puñado de flores marchitas, el medallón. Una luz tenue comenzó a brillar en el extremo oscuro, faro prohibido que prometía la salvación. Era la imagen de la lápida, la misma donde lo había descubierto, la que lo había llamado y lo había traído a este abismo. Miguel avanzó, intentando ignorar la creciente presión de las sombras que lo envolvían. Cada vez que una tentación oscura intentaba atraparlo, él apretaba el medallón en su mano, su único ancla en esta tormenta de locura. A medida que se acercaba, las voces se hacían más intensas, como un coro de almas desesperadas, un grito unido que resonaba en su cabeza. «¡Ayúdanos! ¡Regresa lo que nos pertenece!». Miguel se congeló. La escena se hizo clara. No solo debía devolver el medallón, debía enfrentarse a las almas que había liberado, aquellas que él había arrastrado al abismo. Retrocedió unos pasos, sintiendo el querer de su madre distorsionada anclado a su corazón. El miedo comenzó a cruzarle la mente, mientras su propio ser cuestionaba si era suficiente para enfrentarse a la oscuridad que una vez había liberado. ¿Vas a dejar que el sacrificio de las almas caiga en el silencio? Retumbó la voz de Pablo, reverberando por todo el espacio. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Los gritos apoyándose en su conciencia parecían advertirle. «Miguel, no podemos volver a ser lo que fuimos, el precio es demasiado alto». En su pecho la lucha era feroz. Debía sacrificar su voluntad, su vida, por aquellos que intentaban salvarlo aunque no conocieran su nombre. La sombra, atrayendo más oscuridad conforme más se adentraba en ella, le ofreció un trato. «Paga el precio, y podrás vivir. Deja el medallón, y serás uno de nosotros». La tentación fue palpable. Miguel cerró los ojos, el medallón ardía en su mano. «No me convertiré en parte de tu oscuridad», murmuró, abriendo los ojos con la fuerza de su decisión. La luz brilló más intensamente y su cuerpo empezó a temblar ante la intensa energía de su desafío. Justo antes de dar un paso hacia la lápida, sintió que el suelo temblaba y un grito desgarrador resonó desde el centro de la oscuridad. Era el eco de su propia voluntad que se abalanzaba contra la corriente. «¿Le darás la espalda a todos los que sufren?», gritó la sombra de su madre, mientras las sombras se arremolinaban con una furia desatada. Miguel sintió como si estuviera en el centro del huracán, todo dando vueltas a su alrededor, pero lo que le aguardaba al final de ese camino tal vez no era lo que esperaba. La lápida lo llamaba como un canto seductor, al mismo tiempo que la amenaza de quedarse atrapado lo acechaba. Con un grito corajudo se lanzó hacia el lecho de la lápida. El mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Qué pasaría si, al llegar, lo que hizo de él un hombre se desvaneciera para siempre? ¿Sería ese el precio final que había que pagar? La oscuridad lo devoró justo cuando su mano tocó el frío mármol, la piedra fría bajo sus manos parecía vibrar, emanando una corriente de energía que atravesó su cuerpo como una descarga eléctrica. Miguel sintió que la oscuridad lo abrazaba cada vez más, pero a medida que su mente se adentraba en ese vacío, una imagen nítida le llegó, la sonrisa de la niña que lo había convencido de desgranar su pasado. «No puedes escapar», susurró la sombra de su madre, un eco de tristeza que reverberó en el aire. «Te necesitamos, Miguel. Todos necesitamos un hogar». Pero esas palabras no eran un consuelo, eran cadenas que lo ataban a un destino que no quería.
Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel apretó el medallón. La luz emanó con más fuerza, iluminando sombras que parecían retorcerse con rabia y desesperación. Escuchó un grito lejano, una llamada que resonaba entre el bullicio de las almas atrapadas, un murmullo que pedía justicia, no solo por ellos, sino por él. Se imaginó a sí mismo como un niño, corriendo, jugando entre tumbas. ¿Acaso en ese momento pensó en lo que significaba tocar lo prohibido? La culpa lo abrumó, y la rabia destelló en su pecho. Fue entonces cuando comprendió que no solo iba a enfrentarse a lo que había traído, sino a sí mismo y a cada decisión que le había llevado hasta ese instante. «Basta, no importa el precio, yo elijo mi futuro, no esta oscuridad», gritó, su voz resonando como un trueno en medio del silencio helado. Fue un acto de valor, un grito de resistencia. Las almas comenzaron a aullar al unísono, como si su demanda de salvación había sido escuchada. Miguel sintió que la lápida temblaba bajo su toque, como un corazón latiendo con vida propia. Con valor renovado, hizo un movimiento decisivo, levantó el medallón por encima de su cabeza. La luz se intensificó y, por un breve instante, vio las caras de aquellos que habían sido consumidos por su propia negligencia. Adultos, niños, almas que habían vivido y amado, ahora perdidas en el limbo. Luz y perdón, en lugar de sombras y dolor, invocó, su vitalidad elevándose por encima de la oscuridad que amenazaba con devorarlo. Cuando la luz del medallón tocó la lápida, una onda expansiva atravesó el cementerio, liberando un fogonazo de energía que hizo temblar el suelo. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando y aullando en un desesperado intento por aferrarse a lo que quedaba de ellos, pero su fuerza se desvanecía ante el resplandor. Miguel se sintió ligero, como si las cadenas que lo habían aprisionado se rompían y él alzaba el vuelo. «Retorna lo que has robado», resonó la voz de las almas reunidas, ahora en un coro armonioso. Miguel entendió que debía devolver el medallón, y no solo eso, debía liberar a esos pobres pecadores que sufrían. Sin pensarlo dos veces, dejó caer el medallón sobre la lápida. Al tocar la piedra fría, la energía estalló en una luz cegadora. Un susurro de agradecimiento llenó el aire, y en ese instante, Miguel sintió que el peso de la culpa se levantaba de sus hombros. Pero la calma fue efímera. A lo lejos, una nueva sombra emergió, más oscura y poderosa que las anteriores. Los ecos de Lisa macabra llenaron el aire mientras una figura bien conocida aparecía. Su madre, ahora más aterradora que nunca, completamente despojada de su humanidad. «¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente, hijo mío?» Su risa resonó como un trueno, y su expresión congeló la sangre de Miguel. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad ahora estaba enfurecida, y Miguel se enfrentaba a un monstruo que había brotado de su propio dolor. ¿Tendría la valentía de luchar por su libertad, o se convertiría en el futuro sirviente de su propia creación? Sintió como un pum de corazones latiendo, un sentido de urgencia que lo invadía mientras la sombra se acercaba. Esto no ha terminado. Miguel dio un paso atrás, la imagen de la niña brillando en su mente, recordándole lo que realmente estaba en juego. Se preparó para la batalla más intensa de su vida, sabiendo que todo lo que había amado estaba en la línea. La lucha estaba servida, pero el verdadero precio era más que solo el medallón. ¿Sería capaz de afrontar la sombra de su propia creación? Miguel sintió que el aire se tornaba espeso a su alrededor. Cada aliento se convertía en un desafío. La risa de su madre resonaba en su mente como un eco escalofriante que se mezclaba con los murmullos de las almas condenadas, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. «Mírame, hijo». La figura se acercaba, las sombras danzando a su alrededor como serpientes venenosas. La ausencia de humanidad en sus ojos lo hacía temblar. «Siempre he estado contigo. Cada paso que diste me ha seguido. ¿Por qué crees que escapaste de mí? Soy parte de ti». Miguel apretó los dientes. El resplandor del medallón aún latía en su mente, una luz tenue en medio de la oscuridad abrumadora. «No eres mi madre, eres solo el reflejo de mi miedo», gritó, sosteniéndose fuerte en su verdad. La sombra retorcida se detuvo, sorprendida por la firmeza en su voz. «¿Miedo?».
¿Eso es lo que crees que te mantiene en pie? Tu desesperación te ha traído aquí. Lo que te rodea son los ecos de tu propia culpa. Este lugar, este tiempo, todo es culpa tuya. Decía con un tono seductor. Las imágenes de sus errores pasados inundaron su mente, voces de jóvenes risas que se apagaban en llantos, rostros de un pasado que él había creído olvidado, cada uno un hilo de su historia de dolor y pérdida. La sombra se deleitaba en su confusión, disfrutando cada fragmento de su tormento. Vas a volverme más fuerte, Miguel. Aún tienes mucho que ofrecer. Regresa conmigo y te haré liberar a esta pobre gente. ¿Crees que merecen tu compasión? La oscuridad se agitaba, llenándose de una presión que casi podía cortar el aire. Miguel sintió su corazón acelerarse, las dudas lo atravesaban como dagas. Era fácil dejarse llevar, rendirse ante la sombra de su pasado, buscar el consuelo que traía una vida sin esfuerzo. Pero al mismo tiempo, el rostro de la niña aparecía en su mente, su sonrisa un faro en la noche oscura. «No puedo permitir que más almas sufran por mis decisiones», murmuró. La figura grotesca rió nuevamente, y el cementerio pareció tambalearse. «¿Realmente crees que tienes el poder de hacer la diferencia? Estás solo, Miguel. Las almas te ven como un incapaz. Eres un cobarde». Sin pensar, Miguel levantó la mano, el medallón brillando intensamente. Una nueva ola de determinación lo atravesó. «No soy un cobarde, soy el que elige luchar». Con cada sílaba, la luz se expandió, iluminando las sombras a su alrededor. Las almas parecían resonar con su valor. Era hora de tomar una decisión. Pero antes de que pudiera seguir, un viento helado sopló, apagando la luz del medallón un instante. «No, no», gritó, extendiendo la mano como si pudiera contener el tormentoso vacío que venía hacia él. La sombra se acercó, lista para devorarlo, sus garras listas para desgarrar cualquier atisbo de esperanza que quedara en él. En ese momento crítico, su mente se iluminó. Recordó que había un poder aún más grande que el medallón, el amor por aquellos que había perdido. Era por ellos que luchaba. Con un grito desgarrador, Miguel tomó una decisión. «Suéltame, o enfrentarás la ira de todas las almas que atrapaste», declaró. En lo profundo de su ser, sintió la conexión con ellos. Un grito surgió, resonando en el aire, un pulso de energía que llenó el espacio. Pero antes de que pudiera completar su invocación, un estremecimiento recorrió el cementerio. La figura de su madre se desvaneció momentáneamente, dejando solo risas burlonas que se mezclaban con el viento. Mientras Miguel respiraba hondo, una voz conocida surgió de entre las sombras. «Miguel, donde hay luz, hay esperanza. Lo que desees dar, se te devolverá. Pero recuerda, el verdadero precio a pagar no siempre es lo que esperas». La incertidumbre llenó su corazón de nuevo. La sombra se reagrupaba, preparándose para un ataque decisivo, y Miguel se dio cuenta de que el verdadero camino hacia la redención todavía no había comenzado. ¿Podría romper el ciclo de sufrimiento o continuaría siendo un prisionero de su propia creación? Mientras el aire a su alrededor chisporroteaba con energía, la pregunta quedó flotando, una nube ominosa que se cernía sobre él. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el precio que vendría? El viento aullaba en el cementerio, como si las almas cautivas lloraran junto a él. Miguel sintió como cada respiro se convertía en un reto. Las risas burlonas de la sombra de su madre lo atormentaban, resonando en su mente como un eco distorsionado. ¿Qué harás ahora, Miguel? No tienes poder. Eres solo un niño perdido en un mundo de sombras, decía la figura, sus palabras afiladas como cuchillos. El medallón empezó a parpadear nuevamente, su luz intermitente creando destellos en la penumbra. Miguel sintió que la conexión con ese objeto se volvía más intensa. «Si el amor puede hacerme fuerte, entonces debo creer», pensó, sintiendo que su corazón latía al unísono con el pulso de las almas sombrías que lo rodeaban. Las sombras parecían moverse con intención, escaneando sus debilidades, buscando la forma de romper su determinación. «Tú no entiendes nada», susurró la figura, acercándose aún más, haciéndose más grande y amenazadora. «Siempre estarás atrapado en este ciclo de sufrimiento.
Ven, métele la mano a ese medallón, y yo te enseñaré el camino hacia el poder. Juntos volveremos a reinar sobre estas almas. Miguel sintió un tirón en su pecho, una atracción hacia la oscuridad que le prometía libertad y fuerza. Pero entonces recordó el rostro inocente de la niña, la dulzura de su risa, cada momento robado por sus propias decisiones. No quiero tu poder, solo quiero liberar a los que están atrapados aquí. Se miró a sí mismo, y en ese instante supo que debía tomar la decisión correcta. Con un grito que resonó en el aire, levantó el medallón hacia la figura. Tú no controlas mi destino. Las almas a las que has quitado la vida no están solas. Estoy aquí por ellas. La luz del medallón explotó en un brillo fulgurante, bañando el cementerio en un resplandor inesperado. Las sombras gritaron, pero no solo por dolor, parecía que también había terror en sus voces. Mientras la luz se expandía, la figura retrocedió, pero no por completo. Un deseo oculto destellaba en su ser de sombras, un reflejo de miedo al poder que Miguel había descubierto. No puedes hacer esto, te volverás como yo, te atrapará la oscuridad, te lo prometo. Miguel sintió como si el aire se volviera un peso tangible en sus pulmones. El medallón vibraba, casi cantando con cada pulsación de luz. Tomó una determinación, sabía que el medallón era solo una parte del todo. No soy tú, nunca lo seré, busco redención. De repente, el viento helado detuvo su embestida, y un silencio abrumador se adueñó del espacio. Las almas comenzaron a manifestarse, sus rostros formándose a partir de humo. Uno a uno comenzaron a irrealizarse, tomando forma humana, sus ojos cargados de gratitud y alivio. Miguel se dio cuenta de que juntos eran más fuertes. Pero, justo cuando la esperanza comenzaba a cobrar vida, la figura se erguía, perdiendo toda sutileza. Si crees que podrás redimirte tan fácilmente, estás equivocado. El precio por actuar es mucho más alto de lo que imaginas. Mientras trasladaba su mirada para enfrentar la oscuridad, un grito desgarrador resonó en el aire. Era una voz familiar, una que había anhelado oír. ¡Miguel! La voz era clara, pero llena de terror. Miguel sintió los cimientos del cementerio temblar, mientras el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Un laberinto de sombras emergió, atrapando a las almas liberadas, y antes de que pudiera reaccionar, una tentación escalofriante lo envolvió. Tenía que decidir si seguir luchando o rendirse a lo que ofrecían. La sombra se abalanzó, acechando la luz con más ferocidad que nunca. Miguel se preparó para enfrentar su miedo más profundo. ¿Podía enfrentarlo en el momento más crítico? La pregunta quedó flotando en el aire, y con ella la inminencia de un nuevo horror que se acercaba. Miguel sintió que el aire pesado del cementerio se volvía un combate interno. Sabía que el momento decisivo había llegado. A su alrededor, las sombras se retorcían, desbordando un furor oscuro al ver que la luz del medallón lo empoderaba. Con cada pulsación que emanaba, sentía el eco de las almas liberadas detrás de él, su fe reforzándose con cada latido. «Vas a pagar por lo que has hecho», rugió la sombra distorsionada de su madre, extendiendo sus garras como si quisiera atraparlo en un remolino de caos. Las miradas de las almas que había liberado parpadearon en su mente, prendiéndolo de coraje. No podía permitir que un engaño transformara su amor en miedo. «Soy más fuerte que esto, lucho por ustedes», gritó, alzando el medallón hacia la figura de sombras. La luz brilló con fuerza, desprendiendo un aura que hizo retroceder a la sombra, difuminando su ataque, pero no sin antes sentir un terrible tirón por parte de sus garras. ¿Acaso crees que la luz te liberará, Miguel? Eres hijo del caos y nunca podrás desvincularte de esta herencia, susurró la sombra, la voz cargada de desesperación como un océano en tormenta. Miguel se obligó a resistir, sintiendo el ardor en su pecho. La imagen de la niña, con sus ojos grandes y esperanzados, llenó su mente. «No, no estoy aquí para ser la sombra de mi pasado», murmuró, su voluntad creciendo.
Con un grito poderoso, se lanzó hacia adelante. ¡Quiero redención! Al sentir el abrazo de la luz, el medallón resplandeció con una intensidad palpable. Las sombras se estremecieron, viéndose confinadas a su angustia. «Niño tonto, nadie escapa de esto». Pero cada palabra resonaba vacía en el aire pesado. Las figuras de las almas atrapadas comenzaron a emerger, fusionándose con la luz del medallón. Sus ojos resplandecían, reflejando gratitud y esperanza. «Gracias, Miguel, eres nuestro faro». El murmullo colectivo lo envolvía, impulsándolo hacia adelante. Con cada impulso, el resplandor crecía. «Esto no es solo por mí, es por todos ustedes», afirmó, consciente de que había cruzado un umbral que no podía regresar. Las sombras se hincharon a su alrededor, rabiosas ante el desafío. La sombra de su madre comenzó a fragmentarse, chillando como una tormenta. «Destruirás lo que se ha construido. Hijo, no hay paz sin dolor. Ven a mí y todo esto acabará». «¡Nunca!», Miguel gritó, su voz resonando en una sinfonía de poder. No podía darse por vencido. Sabía que era más que el hijo del horror. Era quien decidía qué camino tomar. De golpe, el medallón destelló y una onda de luz expandió la oscuridad a su alrededor, revelando el caos sacudido por el brillo. Las sombras aullaban, replegándose ante su valor. «Almas, únanse a mí, juntos podemos derrotarla», exclamó, sintiendo que cada aliento las unía. Sin dudar, cada alma dejó su rastro de sufrimiento atrás, formando un espectáculo colorido que se combinó con el destello del medallón. La sombra de su madre, con expresión horrorizada, se retorció en una confusión. «No, no puedes de ninguna manera». La luz se concentró en una esfera radiante, reflejando la propia fuerza interna de Miguel. Con un grito de desafío, lanzó el medallón hacia la sombra. «¡Nunca más serás mi prisión!». El momento fue electrizante. El medallón impactó con un estallido de luz brillante, llenando el cementerio con una energía intensa. Las sombras gritaron, un eco amplificado en su agonía, mientras el medallón comenzaba a absorberlas. Miguel sintió que el frío se desvanecía, la presión de las almas que lloraban se convertía en un murmullo de alivio. La sombra de su madre se retorció, gritando en agonía, «Siempre serás mío». Pero como en un lienzo despejado, su figura se disipó, y en el centro de la luz, Miguel quedó envuelto en paz. La oscuridad comenzó a cruzar la línea delineada por el resplandor, retrocediendo cada vez más. Las almas, ahora libres, se desvanecieron en un destello de luz hacia la eternidad. Miguel, con lágrimas en los ojos, sintió que el último eco de su madre se desvanecía. «Te amo», susurró en un soplido, sintiendo que había logrado no solo liberarse a sí mismo, sino a muchos más. Entonces, el universo que había estado al borde del caos se recuperó, el cementerio regresó a su serena quietud y una brisa fresca bailó entre las lápidas. Miguel miró al atardecer, sabiendo que había pagado un precio, pero había encontrado su luz. Ahora era un moldeador de su destino, un guerrero de su verdad. Y como la luz comenzó a brillar intensamente cubriendo el lugar, supo que su historia solo era el comienzo de nuevas historias por descubrir, pasto para el crecimiento. No olvides que lo que haces hoy puede cambiar tu mañana. La luz siempre brillará incluso en la más profunda oscuridad. Ahora necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu visión. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comparte tus reacciones y teorías sobre este final inundando la sección de comentarios. Cuéntame qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo, tu apoyo es más que valioso.